Buenas tardes, queridos amigos. Hoy jueves 14 de agosto de 2025, programa número 58. Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce quien les habla, Ana Yancu. Todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo, en este segundo año, hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación: tenemos el grupo en Facebook Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Y por otro lado, para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, Centro Cultural Checo, todo con minúscula y seguido, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. Continúa La Peste Blanca, Vilan Nemoc de Karel Čapek, obra que estrenara tanto en teatro como en film en 1937. En este caso, la versión que se está llevando a cabo es bajo la dirección de Diego Cosín, donde en el Teatro Patio de Actores, Lerma 568 de Buenos Aires, se estrenó el 5 de julio de 2025 y continuó durante todo julio, agosto y posiblemente septiembre, todos los sábados a las 22:30 horas. Las entradas por alternativa teatral son muy accesibles. No se dejen estar porque va a sala llena se puede comprar hasta fin de agosto las entradas con anticipación. Por otro lado, tenemos que el conjunto de danzas folclóricas checas Sokol busca nuevos integrantes, en este caso bailarinas. Comunicarse los interesados por WhatsApp con la directora del ballet, Ana Souhop, 11 58 04 21 78, y con Alejandra Tomasevich, 11 31 64 92 29. Repito, por favor, por WhatsApp. Por otro lado, tenemos el Día de las Infancias, este sábado 16 de agosto, a las 14:30 horas, comenzando a las 15, tendrá lugar en la sede de Český dům, en Choel 52, en Valentina Alsina, una celebración del Día de las Infancias con múltiples actividades, dice, para jóvenes de 0 a 99 años. Es gratuito, les repito, no se van a arrepentir de ir, pero lo que solicitan es que se inscriban. Ellos quieren tener una idea de la cantidad de personas que van a recibir. Entonces, por WhatsApp, por favor, dirigirse al más 54 911 3701 7106. Repito, más 54 911 3701 7106. Por otro lado, les recuerdo que ya se va acercando la fecha, el vencimiento del plazo para inscribirse en los padrones para el voto para votar en general y el voto por correspondencia en particular. El presidente de la República Checa, Su Excelencia señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo en el primer fin de semana de octubre de este año, viernes 3 y sábado 4. Por razones de cómputos, en Argentina será jueves 2 y viernes 3. Aproximadamente 600.000 checos en el extranjero podrán a partir de este año ejercer su derecho a voto por correspondencia. Hay un video circulando, su traducción, también instrucciones emitidas y refrendadas por la embajada. Si tienen algún problema, no duden en escribirme al mail y yo los voy a orientar y ayudar. Pero el primer paso, y lo importante es que vence el 24, o sea, el otro domingo, es el último día que puede recibir la embajada la solicitud para empadronamiento en los listados.
Después sigue el tema si es por correspondencia o presencial, pero no se dejen estar, ya falta muy poquito. Dicen que también al escribir a la embajada manifestando su deseo de participar en las votaciones parlamentarias, hay que adjuntar una copia del pasaporte vigente a la fecha, no es un dato menor. Y ahora en el rincón de la abuela Babichin Koutek, hoy vamos a hablar de los amores de Milena Jesenská. ¿Quién fue Milena Jesenská? Nació en Praga el 10 de agosto de 1896, hace pocos días se cumplieron 139 años, 129 años. El año que viene serán 130. Y falleció en Ravensbrück el 17 de mayo de 1944. Fue una gran periodista, escritora, editora y traductora checa, amiga de Franz Kafka. Decido informarlo en ese orden porque brilló con luz propia. No era la amiga de, la novia de. Era, como muchos la conocían, Milena o la Jesenská. Hablarles de Milena Jesenská no es tarea fácil, porque fue una transgresora con una personalidad realmente arrasadora, que según hoy, todavía aún hoy, chocaría con convenciones sociales. Era una personalidad tan original y fuera de lo común que aún hoy en día chocaría con las convenciones sociales. A esta hija de un catedrático de medicina no le faltaban antepasados dotados de una vigorosa personalidad. Su padre, un extravagante dandy praguense, se enorgullecía de ser descendiente del célebre Juan Gesenius, rector de la Universidad Carolina a principios del siglo XVII y médico de cabecera del emperador Rodolfo II. Gesenius, ese primer médico en realizar en Praga una autopsia, fue ejecutado en Praga en 1621 por haber participado en una sublevación de los estamentos protestantes checos contra la Casa de los Habsburgo. Las relaciones entre el autoritario padre Jesensky y su díscola hija Milena eran bastante difíciles, porque ambos eran seres de carácter borrascoso. Les voy a pedir disculpas, pero no ando muy bien de la garganta, así que si hago algún silencio es para retomar. Por un lado, el profesor Jesensky era un prestigioso médico, pero por otro, también un aficionado a los juegos de azar y un marido y amante infiel. Y es paradójico que precisamente él haya tratado de inculcar a su hija los principios de la honestidad y la economía, tarea perdida de antemano. Milena Jesenská estudió en el Liceo para Muchachas Minerva. Sin embargo, este centro docente, donde reinaba un espíritu liberal y favorable a la emancipación femenina, no estaba en condiciones de disciplinar el apasionado carácter de Milena. El profesor Jesensky deseaba que la joven siguiera sus huellas y estudiara medicina. Milena se matriculó en la Universidad Carolina, pero al asistir a la primera autopsia se desmayó y acabó por huir de la Facultad de Medicina. Milena se siente estupendamente
en el legendario café literario praguense Arco, donde se dan citas intelectuales, en aquella época, judíos nacidos en Bohemia, pero que hablan y escriben en alemán, muy transgresor para la época. Franz Werfel, Max Brod y Franz Kafka. En el café Arco, Milena Jesenská conoce al funcionario de la banca, Ernest Polak, del que se enamora perdidamente. De los amores de Jesenská, este es el primero. El chauvinista padre de Milena está fuera de sí. Su hija se ha enamorado de un judío de habla alemana. Aclaremos que la familia de Milena es de origen judío, pero de habla alemana en aquella época era muy mal visto. Alemán era el idioma del ocupante. Ante la furia paterna, Milena intenta suicidarse y después opta por un aborto clandestino. El padre Jesensky ya está harto y encierra a su hija en un sanatorio psiquiátrico. El profesor Jesensky no logra separar a Milena de Ernest Polak y acaba por dar su consentimiento a la boda, pero bajo la condición de que la pareja viviera en Viena, porque en Praga ya había protagonizado más escándalos de la cuenta. La pareja, habituada al derroche, disipó pronto la dote y el ajuar de la novia. Milena tuvo que dar clases de checo a las señoritas Bien y cargar las maletas de los pasajeros en la estación de ferrocarril de Viena. Ernst Polak, que pasaba la vida en los cafés vieneses, no tardó en traer al apartamento que compartía con Milena a la atractiva Michi. Milena, que se consideraba progresista y enemiga de las convenciones sociales, aceptó la convivencia de los tres. El matrimonio con Ernst Polak era para Milena cada vez más doloroso y ella sentía que su autoestima mermaba más y más. Una mejoría se produjo cuando Milena empezó a escribir. Enviaba crónicas a periódicos praguenses y realizaba las primeras traducciones. Y fue precisamente la traducción la que la acercó a Franz Kafka. Al traducir sus cuentos, Milena Jesenská se dio cuenta de que Kafka era un gran escritor. Milena Jesenská y Franz Kafka tenían rasgos comunes que propiciaban la atracción mutua, pero otras facetas de sus personalidades los separaban. Franz Kafka era un hombre prudente, cauteloso, estrictamente honesto. Milena Jesenská era una bohemia disipadora y siempre dispuesta a violar las reglas con las que nunca se había identificado. Los textos periodísticos de Milena Jesenská, en el periodo de sus contactos con Kafka, a principios de los años 20, eran muy personales. Milena dijo una vez: todos mis artículos son cartas de amor. Cartas de amor a los lectores, y especialmente a uno de ellos, Franz Kafka, que seguía atentamente la producción periodística de Milena Jesenská y la apreciaba mucho. El amor entre Franz Kafka y Milena Jesenská encontró su máxima expresión, sobre todo, en la correspondencia mutua. Los encuentros personales ya no eran tan felices. Después el intercambio de cartas se suspendió durante meses. Franz Kafka falleció de tuberculosis el 3 de junio de 1924. A Milena Jesenská no le sorprendió la muerte de su amigo porque ya lo había intuido. En una carta al escritor Max Brod, Jesenská había escrito todavía en vida de Kafka: Frank no tiene capacidad para vivir. Frank jamás podrá curarse. Es una persona obligada al ascetismo por su terrible lucidez, pureza e incapacidad de compromiso. A mediados de los años 20, Milena Jesenská se divorcia de Ernest Polak y regresa a Praga, donde se convierte en una estrella periodística en ascenso. Publica sus artículos en prestigiosos periódicos como Narodní Politika y Lidové Noviny. Trabaja para la renombrada editorial Topic y traduce. Se casa con el arquitecto vanguardista Jan Krejčar, un comunista de salón, al igual que Milena.
El matrimonio no dura mucho, la pareja se divorcia en 1934. Para Milena, que mientras tanto se había hecho adicta a la morfina, comenzó una dura década. Jesenska empezó a colaborar con la prensa comunista, pero este trabajo no duró mucho tiempo, debido a que la periodista no estaba dispuesta a reconocer la justeza de los monstruosos procesos montados por Stalin. Milena pudo finalmente demostrar sus dotes periodísticos en la prestigiosa revista Przytomność, Presente. Sus reportajes, artículos y reflexiones publicados en Przytomność eran de lo mejor que crearía el periodismo checoslovaco de preguerra. Entretanto, Milena Jesenska ayudaba a los refugiados alemanes huidos de Hitler. Tras la ocupación de las tierras checas por las tropas nazi el 15 de marzo de 1939, Milena se sumó a la lucha clandestina contra los ocupantes. Fue detenida por la Gestapo en noviembre de 1939 y recluida en el campo de concentración de Ravensbrück. Demacrada, aquejada de artritis y un doloroso eczema, en el campo de concentración Milena Jesenska contrae una grave enfermedad renal y fallece el 17 de mayo de 1944. Los nazis arrojaron sus cenizas a un lago vecino del campo de concentración en Ravensbrück. Quiero destacar que esta información que les he leído la he extraído de una fantástica nota hecha por Eva Manetova para la Radio Praga. Está fechada 17 de noviembre de 2001, pero realmente tiene datos que yo no pude obtener de otro lado. Así que aplaudo y agradezco a Eva Manetova a la distancia. Y terminamos con los amores de Milena Jesenska. Quería manifestar que en las próximas semanas invitaré a Santiago Chozourian, que en honor a la Jesenska ha compuesto el retablo de la Jesenska que se está estrenando en septiembre, basado a su vez en un libro de Ana Anostourian, no recuerdo bien cómo se escribe, pero voy a tratar por todos los medios de conseguir que vengan, así nos cuentan de ese proyecto. Y aquí dejamos el tema. Continuando, el invitado especial de hoy es el jazz. No es ningún músico. Hablar del jazz, hablar de la bohemia, de bohemia y no tan bohemia, es casi hablar de lo mismo. El jazz es un género musical, está de origen, surgido en Estados Unidos a finales del siglo XIX, en las comunidades afroamericanas de Nueva Orleans, Luisiana, que se expandió de manera mundial a lo largo del siglo XX. La identidad musical del jazz es compleja y no puede ser delimitada con facilidad. Tenemos sin lugar a dudas el trompetista Miles Davis como considerado como el mejor artista de jazz de todos los tiempos y Kind of Blue, su mejor disco. Este álbum, grabado en 1959, es el disco más vendido de la historia de este género musical. Esto era a febrero del 2019. No sé si ha habido algún cambio, pero sin lugar a dudas marcó un hito. En Praga pueden encontrar varios locales con música jazz en vivo hoy. Lugares como Jazz Dog, Reduta Jazz Club, Jazz Republic, Jazz Club Ungelt y Agartha Jazz Centrum son los más conocidos por sus actuaciones de jazz. O sea, si van por Praga, estos lugares van, de ir de un lugar a otro en la misma noche.
Pero sin dudas, el club de jazz Reduta, la Reduta como le dicen, es el más famoso club y el más antiguo de jazz de Praga. Es la sala denominada, como les decía, Jazz Reduta. Se jactan de ser uno de los clubes de jazz más antiguos del mundo y uno de los primeros de Europa Central. Fundado en 1957 durante el régimen comunista, se halla en pleno centro de la ciudad, muy cercano al Teatro Nacional de Praga y también de la histórica y hermosa Cafetería Louvre. ¿Recuerdan? Cafetería Louvre era donde Karel Čapek, junto con su hermano y un grupo, funda el club literario, ¿no? el Pen Club checo. Grandes maestros del género han dado conciertos en esta sala, me refiero a la Reduta, incluyendo presidentes mundialmente famosos de la historia reciente. Pues en la década de los 90 estuvo el mismísimo Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos. Actualmente tiene vigente la cartelera, a veces haciendo tributos a grandes exponentes del género, otras presentando conjuntos que giran por todo el mundo. La tradición del jazz en Praga comenzó alrededor de 1920, ya antes de que se fundara la Reduta, cuando el ragtime y el Dixieland llegaron a Europa. La primera estrella checoslovaca del jazz fue Rudolf Dvorsky, cantante, músico de swing, compositor y director de la banda Melody Boys. Tocó para la élite praguense en el Hotel Central, en la sala de música Lucerna y en los estudios cinematográficos Barrandov. Vamos a escuchar de aquella época un registro histórico, un encuentro así, el tema Sen Lasky, Sueño de Amor, con música de Józef Stelivsky, la letra de Karel Růžička, en la interpretación justamente de este primera gran estrella del jazz, Rudolf Dvorsky. Y lo especial de este tema es que está presentado, si lo escuchan, o sea, es una grabación en vivo en el Café Slavia, otro café mítico, está presentado como tango. Así que lo escuchamos, es breve. Kdo ví, zda se ještě někdy vrátí to, co člověk jednou ztratí ve světě širém. Kdo ví, zda naděje světlo krásné po čase též neuhasne v životě mém. Jde kolem nás ten nejkrásnější lásky sen, snad budem aspoň chvíli šťastní ty a já. Co bolestí by nemusí nás doved pochopit, lásku znám a přece s ní po srdce mé, o lásce poslední a upřímné. Jde kolem nás té nejkrásnější lásky sen, snad budem aspoň chvíli jen tak šťastní ty a já. Acabamos de escuchar Sen Lasky, Sueño de Amor, de Józef Stelivsky, con letra de Karel Růžička, en la interpretación de Rudolf Dvorsky, presentado como tango en el mítico Café Slavia. Este registro es de 1936.
realmente el tango checo, por decirlo, el tango interpretado por los checos es un capítulo aparte. Yo recuerdo de muy jovencita, a mi padre le encantaba bailar, a mí también. Y cuando había tango, ya estando acá en Buenos Aires, mi padre salía a bailar y yo no podía evitar reírme por los rincones, porque lo que bailaba él, a mi pobre entender, no era tango, parecía un foxtrot. Recién muchos años después, y él ya no estaba, me di cuenta, al ponerme en contacto con grabaciones, con películas y demás, que en Europa, y especialmente en esa época, ellos bailaban el tango o creían que bailaban tango en un ritmo más como el foxtrot. Y este tema particularmente me trae muchos recuerdos. En la década del 30, la banda de jazz Karel Blach ayudó a muchos músicos a forjarse una carrera. Tengamos en cuenta que algunos consideran peyorativamente que el jazz es un género menor, pero en realidad los músicos, no es que yo sea un especialista, pero para poder hacer jazz de la forma que se hacía y que se hace, tienen que tener una formación musical equivalente a los intérpretes clásicos. Pero era una forma de abrirse camino. El compositor Jaroslav Ježek, quien actuó junto al dúo cómico Voskovec y Wierich, era un clásico en aquella época, era un dúo cómico que hacían música también, con dobles sentidos, eran muy, muy particulares y muy populares. También ellos a menudo interpretaban temas de Ježek, incorporándolo también a Ježek, y eran inmensamente populares. Repito entonces, Jaroslav Ježek, su carrera musical se divide en dos partes: la música de cámara inspirada en Stravinsky y composiciones de jazz más populares. Vamos a escuchar de aquella época, como a manera de ejemplo, Od Stonoshka, literalmente la traducción es del 100 pies, música de Jaroslav Ježek, y el texto de Jan Voskovec en la interpretación, en este caso, de Tomáš Briháček. Já vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtěj a neuměj smát. Řekněte mě, má to smysl, takhle si kaponit mysl. Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočká, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku A v botě vložku a stačí bláta trošku, prošoupe rohožku. ta snad má právo mít k zoufalství vlohy. Co to je, musí být, když jí rozbolejí nohy. Mám listek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad. Vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád.
Acabamos de escuchar en la interpretación de Tomáš Briháček, Od Stonočka, literalmente es del 100 pies, con música de Jaroslav Ježek y textos de Jan Voskovec en la interpretación, repito, de Tomáš Briháček. Ježek fue otro de los destacados en la historia del jazz checo. Estoy nombrando algunos, por supuesto que no pretendo nombrarlos a todos, no sería posible. Columpiándose durante la ocupación nazi, vamos acercándonos a la fecha de entreguerras de la Segunda Guerra, el swing era imposible durante la ocupación alemana. Los nazis estaban en contra del jazz porque contradecía su visión de la música. La música estaba controlada y coordinada. El partido nazi prohibió la síncopa, acentos en momentos inesperados, los apagadores de trompeta, el punteo del contrabajo y el scat, que quiere decir cantar palabras sin sentido, como didadu o divi ladoe. A pesar de todas estas restricciones, el jazz sobrevivió. A algunos artistas como Karel Vlach e Inka Zemankova se les permitió actuar en público. Otros tocaban en secreto. Los músicos del jazz que tocaban en bandas amateurs mientras debían estar, siempre tendrían que estar alerta. La policía podía intervenir en cualquier momento. Aún más notable es la historia de Bedřich Weiss, un músico y compositor de jazz judío checo, quien fundó el Weiss Quintet. Mientras estuvo preso en el campo de concentración de Terezín, ofreció mini conciertos. Los soviéticos y la tradición del jazz en Praga. En la década de 1950, el régimen comunista consideraba el jazz degenerado y decadente. En los años 60 y 70, la actitud cambió ligeramente y el jazz fue más o menos tolerado, permitiéndose la celebración de festivales de jazz. Las normas se endurecieron de nuevo en la década del 80. Aún así, el jazz era imparable y seguía floreciendo. Las ubicaciones jugaron un papel importante en la continuidad del jazz. En 1957-58, la Reduta abrió en Narodny Chida. Narodny Chida es el camino nacional hacia el Teatro Nacional y desemboca en el Vltava, en el río. Un club de jazz que aún existe hoy. A pocas manzanas se encontraba el Teatro Viola y Malostranka Beseda, que también ofrecía sesiones de jazz y aún lo hace. Otros locales como Parnas, Vagon y el Club de Strahov solo existieron como clubes de jazz durante unos pocos años. Los músicos actuaban en un club y luego en otro. Esto ha contribuido a la supervivencia del jazz en Praga. El jazz después de la revolución de terciopelo. Los músicos de jazz checos han dejado huella en la escena internacional del jazz. Jan Hammer fue uno de los muchos que abandonaron Checoslovaquia para buscar una nueva patria. Estudió en el Berklee College of Music de Boston, Massachusetts. Se convirtió en compositor y pianista y compuso la música de 90 episodios de Miami Vice. Muchos músicos de jazz eran famosos antes de la revolución de terciopelo y siguen tocando hoy en día. Emil Blikitsky actuó en festivales internacionales como el Festival de Jazz del Mar del Norte en los Países Bajos. También tocó regularmente en el Reduta Jazz Club de Praga. Lo mismo ocurre con Jiří Stevin, quien sigue siendo un músico muy activo. Con el tiempo ha surgido una nueva generación de músicos de jazz. Actúan en algunos de los numerosos clubes de jazz en Praga, como la Reduta, Agartha y Umalejo Glena. A modo ilustrativo, escucharemos de Jiří Stevin
que naciera el 23 de noviembre de 1942, flautista y compositor checo muy reconocido. Escucharemos entonces a Jiří Stevin y el Collegium Quodlibet, Jazz Medley, Swinging Bach. La parte 17 sobre 24 es un registro que de julio 28 del año 2000, que fue un evento al aire libre en el área del mercado de Leipzig.
Acabamos de escuchar a Iggy Stevin, gran flautista y compositor checo, con el Collegium Quodlibet en Jazz Medley Swinging Bach, parte 17 de 24, en un registro de un evento al aire libre en el área del mercado de Leipzig en julio 28 del 2000. Y a modo ya cerrando y como muestra del talento de Iggy Stevin y también en lo clásico, vamos a escuchar un movimiento, el movimiento afectuoso, del trío sonata para dos flautas y bajo continuo en fa mayor de Georg Philipp Telemann. Entonces repito, con Iggy Stevin y también nuevamente con el Collegium Quodlibet. Acabamos de escuchar el movimiento afectuoso del trío sonata para dos flautas y bajo continuo en fa mayor de Georg Philipp Telemann en la interpretación de Iggy Stevin y el Collegium Quodlibet. Y con esto vamos dando un cierre a lo que es el jazz en la República Checa hoy, y a modo de cierre y de perlita y de bonus track, como le dicen ahora, quisiera que escuchen, los voy a dejar, o sea, con esto cerramos el programa, en la interpretación de una obra que se llama Tentkrat na Zapadě, de vuelta en el oeste o en el occidente, de Enzo Morricone, en la interpretación de la soprano Patricia Janečková, tristemente fallecida tan joven, a los 25 años. O sea que va a interpretar esta obra entonces de Enzo Morricone, Patricia, la soprano Patricia Janečková, con la orquesta de las Fuerzas Armadas Checas. Por favor, disfrútenlo. Hasta el próximo jueves. Ahoj.